Bueno. Vamos a... bueno, no sé qué les contó Mariela, pero seguramente ya les adelantó algo, pero bueno, la clase que viene es feriado, ¿sí? La clase siguiente es la clase previa al parcial. Así que la idea va a ser desarrollar los temas que nos faltan, que no son muchos. La clase de hoy, yo voy a dar una parte, Mariela va a dar otra, y después del feriado tengamos esa clase para hacer consultas, ejercicios, ¿sí? Ocupamos toda esa clase para practicar y hacer consultas. Así que bueno, la idea es hoy terminar con la parte teórica. Para terminar con la parte teórica nos falta, relacionado con las matrices, nos falta desarrollar los determinantes, ¿sí? La unidad es matrices y determinantes. Para eso vamos acá, presentación desde el principio. Bien. Esperen que me perdí, chicos. Tantas pantallas que no sé dónde estoy parado. Ahí ven, ¿no es cierto? ¿Ven el PowerPoint? Yo no los puedo leer, así que si me contestan, Sí, se ve, profe. bueno. Sí, profe. Bueno, buenísimo. Vamos a empezar entonces con esta parte de determinantes. Créanme, chicos, que es muy sencillo esta parte, es muy fácil de aprender. En principio vamos a definir qué es un determinante con estas consideraciones. Lo que vamos a decir es que el determinante se puede definir como una función. Es una función que asocia a una matriz cuadrada un número real o complejo. ¿Eh? ¿Eso qué quiere decir? Si lo desarrollamos un poquitito, a ver, ahí. Si nosotros lo desarrollamos, podríamos estar pensando en una... Ahí, no, ahí siguen viendo la filmina o no. No, ahora ya no. No. No, yo no. Bueno, entonces, ahora que tengo que compartir, entonces, ya estoy, dejo de compartir. Ahora vamos a compartir. Voy a compartir ahí sí se puede. Ahí sí, ¿no, chicos? ¿Está cargando? Sí. Sí, ahí se Sí, ve, profe. profe. A ver si ahí lo puedo presentar. Perfecto. Entonces les decía que las matrices se definen, perdón, los determinantes se definen como una función. Una función que aplica un número a una matriz cuadrada le asigna un número real. Por ejemplo, la idea sería que nosotros tengamos un conjunto con todas las matrices cuadradas que puedan imaginar. La de 3×3, la de 4×4, la de 7×7, no importa el orden, pero son todas matrices cuadradas. Entonces, esa función que le estoy comentando es una función que se llama determinante, que toma una matriz cuadrada, ¿sí? No importa el orden, y le asigna un número real, ¿sí? Le asigna un número real. Esa función determinante aplica con una lógica en particular para poder obtener ese número real, ¿sí? Una lógica que es un cálculo que surge a partir de los números de la matriz, que es lo que vamos a aprender. Pero en principio lo que tenemos que saber es que si yo hablo de A, ¿sí? Estoy hablando de una matriz, ¿sí? De una matriz. Ahora, si yo me quiero referir al determinante de esta matriz, lo voy a poder hacer con unas barras o directamente escribiendo la palabra det de A, ¿sí? Entonces, si hablo de A, hablo de la matriz. Si hablo de A entre barras, hablo de su determinante, o sea que estaría hablando del número real este que les conté. Y si hablo del determinante de A es exactamente lo mismo. Hablo del número real que le asigna la función determinante a esa matriz cuadrada. Bien, entonces es esto lo que dice acá, ¿no? Dice, si A pertenece a R por N por N, el determinante de A se simboliza como el determinante, las barras o el determinante de A. Después decimos, las barras determinantes no guardan ninguna relación con las barras de módulo o valor absoluto, ¿no? Es otra cosa.
estamos hablando del determinante de una matriz, o sea que no tiene nada que ver. Se dice que el determinante es de orden n si la matriz a la que se asocia es de tamaño n por n. Hay un determinante, un cálculo de determinantes que ustedes seguramente lo conocen, que es el determinante, yo les doy una matriz cuadrada de 2 por 2, por ejemplo, les pongo 2, 1, 1 y 0, ¿sí? Y les pido, chicos, díganme si aplicamos el determinante a esta matriz, ¿no? ¿A qué numerito real voy? Bueno, eso sería igual a quien al determinante de 2, 1, 1, 0, ¿no? ¿Y se acuerdan cómo era esto o cómo se resolvía este determinante de 2 por 2 elemental? 2 por 0 menos 1 por 1 puede ser. Muy bien, era el producto de la diagonal principal, ¿no? El producto de la diagonal principal menos el producto de la contradiagonal, ¿sí? O sea, 1 por 1. Primero este producto y después restamos este otro, ¿no? Entonces esto me va a dar como resultado menos 1. Desde acá vamos a partir, chicos. Vamos a acordar todos que un determinante 2 por 2 se resuelve de esta manera. Y a partir de esto vamos a desarrollar, vamos a resolver determinantes de matrices, qué sé yo, de 7 por 7. ¿Sí? Vamos a aprender a encontrar el resultado del determinante de una matriz de 7 por 7, pero siempre sabiendo cómo se resuelve el determinante de una de 2 por 2. ¿Vamos? Una pregunta. Dale. En el producto vectorial se hacía como el determinante también, ¿no? Sí, perfecto. Pero eso nosotros lo llamamos pseudo-determinante. ¿Y por qué lo Ah, llamamos así? ¿Te acordás? A ver dónde está. eh, Porque no. la verdad es que nosotros poníamos I, J y K, ¿te acordás? Y Sí, sí, poníamos sí. 1, 2, 1, 0, 1, 4. Y resolvíamos y obteníamos una componente para I, negativo, componente para J, y positivo, componente para K, ¿te acordás? Sí, eso me acuerdo, sí. Daba un numerito, esto daba otro y esto daba otro. Pero en definitiva, digo que es un pseudo determinante porque lo que me está quedando no es un número, como en los determinantes. ¿Qué me está quedando en la resolución? ¿Un qué? Es esto. Un vector Un te está vector. quedando. Vector, muy bien. Por eso lo Ah, llamamos claro. pseudo. Es un determinante trucho, digamos, ¿sí? Y cuando es producto mixto, Ahí sí, ahí sí. y ese es un determinante azul, porque el producto mixto da un número, con lo cual ese sí es un determinante con todas las letras. Este es un set. ¿Está? Ok, sí, quería relacionar un poco. Gracias. Perfecto. Buenísimo. Bueno, seguimos entonces. Lo que lo que le voy a comentar ahora son todas definiciones que me van a servir para calcular un determinante de n por n, ¿sí? De 7 por 7, de 8 por 8. Son todas definiciones que me van a ayudar para eso. Entonces, en principio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir menor complementario, ¿sí? Lo vamos a llamar M y J. Es un determinante, ¿de quién? De una matriz cuadrada que se obtiene al eliminar la fila I y la columna J. La fila I y la columna J. Por ejemplo, si yo les doy esta matriz cuadrada de 3 por 3 y les pido, chicos, el menor complementario 1, 2, el menor y complementario 1, 2. Ustedes tienen que decir, me están pidiendo el menor complementario que está en la primera fila, ¿qué? Segunda columna, ¿no? Entonces me ubico, ¿dónde está la primera fila y segunda columna? Está acá. Esta sería la posición. Entonces, el menor complementario lo voy a obtener a partir de ¿qué? De eliminar toda la fila y toda la columna. Entonces, ¿qué me queda? El determinante 5, 7, 8, 1. ¿Lo ven? 5, 7, 8, 1. Ese sería el menor complementario de este elemento. Si yo les pido, bueno chicos, ¿cuál es el menor complementario del M33 o de la posición 33? Les dirían tercera fila, tercera columna, saco fila, saco columna, ¿y qué determinante me queda? El 2, 3, 5, 6. Muy bien, 2, 3, 5, 6, impecable. Quiere decir que voy a tener tantos menores complementarios como elementos tenga que, La que, La matriz. matriz.
matriz, tantos menores como elementos. Exactamente eso. Bien. Y siempre va a pasar que si la matriz es de ¿cuánto? Es de 3 por 3, sus menores van a ser determinantes de qué matrices. ¿De una matriz de cuánto? 2 por 2. Por 2. Quiere decir que si volvemos a nuestro ejemplo, si tenemos una matriz cuadrada de 7 por 7, sus menores complementarios van a ser determinantes de matrices de qué orden. 6 por 6. Exactamente, 6 por 6. ¿Está bien? O sea, los menores siempre reducen en una fila y en una columna a los valores que están en la matriz A. 6, 6, acá era 3 por 3 y bajó a 2 por 2. ¿Estamos con eso? ¿Se entendió? Sí, profe. Vamos a otra definición, chicos. Muy parecida a la de arriba. Muy parecida. Se llama cofactor o adjunto al elemento C y J del elemento A y J de la matriz. Al producto entre un factor, que es el menos 1 elevado a la misma J, que se llama factor de posición, y el menor complementario M y J. A ver, parece difícil así leído, pero van a ver que es muy sencillo. Por ejemplo, si yo quiero, vamos acá al ejemplo concreto, si yo quiero el cofactor o el adjunto del C11, entonces lo que tengo que hacer es usar el menor complementario 11 y multiplicarlo por un factor de posición. ¿Cuál es el factor de posición? Este que está acá, que es el menos 1 elevado a la I más J. O sea, sería menos 1, y en este caso sería a la I más J sería 1 y 1, ¿sí? Porque está en el 1, 1. Entonces, ¿qué va a pasar con este signo de posición? Esto se va a convertir en positivo si esta suma es par, y se va a convertir en negativo, va a quedar negativo si es impar. Por ejemplo, volvamos al adjunto o cofactor del C11. Entonces va a ser el menos 1 elevado a la 1 más 1 por el determinante que queda en sacar ¿qué cosa? Primera fila y primera columna. Si saco primera fila y primera columna, me queda 6, 7, ¿cuánto? 9, 1. Entonces este va a ser el cofactor o adjunto de ese elemento, ¿no? Del elemento 2. Por ejemplo, si quiero el cofactor o adjunto del C21, bueno, voy a tener que poner el menor complementario 21 y multiplicarlo por el signo de posición, pero ahora elevado a la I más J. La fila es 2, la columna es 1, entonces me queda negativo. O sea que va a ser este valor, pero con un signo negativo. ¿Se entiende lo que explico? Sí, profe. Sí, profe. Hay Yo un no entendí, alumno. profe. ¿No entendiste? No, me perdí un poco en la ¿Así? segunda parte sería. Lo de arriba, el menor complementario. No, eso sí entendí, eso entendí bien. Lo último que explicó, no entendí Ya, el último ejemplo. te lo voy a explicar más fácil, si querés. La diferencia que tenés entre el adjunto y el menor complementario, la diferencia es un signo, nada más, es un signo. Que en algún caso queda negativo y en otro caso queda positivo. ¿Y de qué depende? Depende de este numerito que está acá adelante, ¿ves? De este menos 1 elevado a la I más J. O sea que si vos, por ejemplo, estás calculando el cofactor del 1, 1, tenés que usar el menor complementario 1, 1 y multiplicarlo por ese menos 1 elevado a la I más J. Que como en este caso la I es 1 y la J es 1, te va a quedar cuadrado. O sea que esto te va a quedar 1. En ese caso, en el C11, ¿qué te va a pasar? El adjunto va a coincidir ¿con quién? Con el menor complementario, porque esto se transforma en algo par. ¿Sí? Si vos calculás el adjunto del C21, usás el menor complementario 21, y ahora ese signo de posición te queda menos 1 elevado a la fila y columna, que sería 2 más 1. O sea que esto te va a quedar negativo. Quiere decir que acá el cofactor del 2,1 te va a quedar menos ¿qué cosa? El menor complementario 2,1. ¿Se ve ahí? Sí, sí, mejor, profe, gracias. A ver, si yo te digo, vamos a hacer otro. Si yo te digo el menor complementario 3,3, perdón, el adjunto o cofactor C33, ¿cómo lo calcularías? A ver, ¿cómo lo escribirías? ¿Qué sería?
Sería el -1, Sí. Elevado. 3 más 3. Muy bien. Por. ¿Por quién? Por... Por- Sería 3 filas y 3 columnas. Tenés que sacar la tercera fila, perdón, la tercera fila y la tercera columna. Entonces, ¿qué te queda? ¿Qué determinante? Ah, ¿de qué número? Me perdí ahí. 3. Te, 3. te quedaría 2, ¿Sí? 3, 5 y 6. Eso. Que habíamos descrito arriba, ¿no? El menor complementario, acordate que este es el menor complementario 3,3. Siempre va a ser -1 elevado a la I más J por su menor complementario. A eso se lo llama cofactor o adjunto del elemento. Entonces, por un lado tenemos menor complementario y por otro lado tenemos cofactor. A veces el cofactor y el menor complementario coinciden y si no coinciden serían opuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque la diferencia que tendrían sería este signo que queda negativo. O son iguales o son opuestos. No hay otro. Profe, ¿eso queda ahí o hay que calcularlo? No, sí, habría que calcularlo, ¿no? Acá qué quedaría. Quedaría un -1. Bueno, acá sería a las 6. Y acá, ¿qué te quedaría? 12 menos 15, ¿no? 12 menos 15. Con lo cual esto te quedaría, esto es positivo, te quedaría -3. Ahí está. Este sería el cofactor entonces, o adjunto del C33 o C33. ¿Está? Sí, gracias, profe. Buenísimo. ¿Algo más, chicos? ¿Ya podemos pasar? Sabemos que es un menor y un cofactor. ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. Bueno. ¿Para qué necesitamos el menor y cofactor? Para poder aplicar una regla que se llama regla de Laplace, que me va a servir para resolver determinantes de cualquier orden, chicos. De 7 por 7, de 20 por 20, de lo que sea. ¿Está bien? La regla dice lo siguiente, vamos a leerla. Dice, ahí está, acá. Dice, la regla de Laplace define al determinante como la suma de los productos entre los elementos de una fila o columna y sus respectivos adjuntos o cofactores. Se puede desarrollar este método por cualquier fila o columna de la matriz, no importa. Veamos un ejemplo. Yo quiero calcular este determinante de 3 por 3. Lo voy a calcular aplicando Laplace y voy a poner que aplico Laplace. Esto en un examen, chicos, lo tienen que hacer considerando la primera columna. Yo puedo considerar columnas o filas para aplicar Laplace, no importa cuál sea. En este caso se decide la primera columna, pero podría estar aplicando en la segunda columna, por la segunda columna o por la tercera fila, no importa, tendría que dar lo mismo. Entonces, ¿cómo es el desarrollo de Laplace? Laplace te dice, bueno, mira, si vas a desarrollar por la primera columna, toma el primer elemento de la columna, que en este caso es 1, y multiplicarlo por su cofactor adjunto, por el C11. ¿Cómo se obtenía el cofactor adjunto? Recién lo vimos. Era el -1 elevado a la fila más columna por su menor complementario. Y el menor complementario, ¿cómo se obtenía? Sacando la fila y la columna. O sea que queda 2 menos 1, 1, 4. ¿Está, chicos? Ese es el primer factor. El segundo factor, bueno, tengo que hacer lo mismo, pero en lugar que con 1, con 0. Ahora que me va a quedar 0 por su cofactor. El cofactor otra vez es todo esto. El -1 elevado a la fila más columna. En este caso estoy en la segunda fila, primera columna. Me queda -1 elevado a las 2 más 1. Por su menor complementario. Si saco fila y columna, me queda 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. Bueno, sumo lo mismo que hice con el primer elemento y el segundo elemento con el tercer elemento de la columna. 3 por su cofactor, o sea, el -1 elevado, acá estoy en la tercera fila, primera columna, ¿sí? -1 elevado a eso, por el determinante que queda al sacar fila y columna. Saco esto y saco esto, queda 3, 2, 2 menos 1. 3, 2, 2 menos 1.
¿Ok? Bueno, listo. Si hubiese tenido un determinante de 4 por 4, y bueno, tendría que haber hecho esto para el cuarto elemento de la columna, el quinto elemento de la columna, el sexto, el séptimo, y así sucesivamente hasta agotar todos los elementos de la columna o de la fila que elegí. ¿Se entiende el Laplace? ¿Se entiende cómo lo apliqué? Sí. Sí, sí. Sí, se entendió. Vamos a otro ejemplo. Acá, ¿qué voy a poner en mi examen? Si yo decido hacer esto, voy a poner Laplace ¿por qué? Por la segunda fila, ¿no? Aplico Laplace por ahí. Bueno, entonces, ¿qué voy a empezar? Con este 0 por su cofactor adjunto, que es el -1 elevado, acá estamos en la 2,1, por lo que queda en sacar fila de columna. Quedaría 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. Más, acá chicos, 2. ¿Dónde estoy acá? ¿En qué fila estoy? ¿En qué columna? Fila Segunda fila, segunda columna. 2. Queda 2, 2, o sea que esto quedaría positivo. Por el menor. ¿Cuál es el menor complementario de 2 acá? El menor complementario de Menos 1, 2, 3 y 4. 2, 3, 4. Perfecto. Y después quedaría otro -1, que es este -1, el tercer elemento de la fila. Por el -1, acá en esta posición, ¿dónde estaría? 2, 3. Segunda fila, muy bien, Sí. tercera columna. O sea que quedaría 5, quedaría impar. Por el determinante que quedan, sacar fila y columna. 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Bueno, vamos resolviendo y ahí me va a quedar el desarrollo del resultado. Vamos a tener el resultado. ¿Está, chicos? No es difícil, hay que practicar nada más y recorrer la regla, como es. Pero siempre es, elijo una fila o una columna. Ahora yo les pregunto, si el desarrollo de Laplace siempre se basa en tomar el elemento de la fila y multiplicarlo por el cofactor. Tomar el elemento de la fila y multiplicarlo por el cofactor. Y yo tengo posibilidades de elegir cualquier fila y cualquier columna. ¿Qué les parece que va a ser lo mejor para calcular? Elegir las columnas y las filas que tengan qué característica. Un Los 0 ceros. para anularlo y ahorrarte pasos. Claro. Si yo, por ejemplo, tengo 1, 0, 0, 2, 20, 30, 4, 5, -1, y les digo, chicos, Laplace acá, y ustedes me lo desarrollan por la tercera fila, no va a ser lo mismo que si lo hacemos por la primera fila, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí. Si lo hago por la primera fila, voy a tener el 1 por el adjunto del C11. Y ya acá, listo, obtuve el valor del determinante, porque estos dos son 0. En cambio, desarrollar por acá voy a tener 3 sumando, ¿no? Un sumando acá para 4, otro sumando para 5 y otro sumando para -1. O sea que la tercera fila no sería la mejor opción. La primera sería la mejor opción. ¿Qué significa? Que si ustedes hacen por la tercera fila no van a llegar. Sí, pero tenemos más pasos. Tenemos más cuenta para hacer, más posibilidad de meter la pata, ¿no? Entonces, siempre hay que elegir la cantidad, la fila o la columna que tenga mayor cantidad de ceros. ¿Ok? ¿Estamos con eso? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Acá les voy a abrir poner ahí una pizarrita acá. Esperen. Vamos a abrir una pizarra. ¿Ven ahí la pizarra en blanco? Sí, 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 se ve. Simón. Sí, sí. Sí, se ve, profe. Bueno, entonces. Uy, ¿dónde fue la pizarra? Ahí está. Entonces, vamos a suponer que yo tengo que calcular el determinante de la matriz A.
el determinante de la matriz A es el determinante 1, 0, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1. Perdón, antes de hacer esto, quiero plantear otro ejercicio. Esperen, que me va a dar pie para poder hacer esto que escribí acá. Si yo, por ejemplo, les digo, bueno, chicos, vamos ahora a plantear Laplace para resolver el determinante este, ¿no? Vamos a poner 1, 2, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, qué sé yo, 2, 1, 0, 1. ¿Está bien? Es un determinante medio complicado porque es de 4 por 4, ¿no? Entonces, bueno, como que va a llevar un poco más de cuenta. Si yo les digo, bueno, chicos, vamos con Laplace, y ustedes van a usar el criterio que recién hablamos. Cuarta columna es la más linda, dice Facundo. A ver, cuarta columna. ¿Todos coinciden? Podría ser cuarta columna, como dice Facundo, o también, ¿qué les parece? Hay otra opción. Y la fila La 3. Segunda. Segunda fila. Segunda fila, segunda perdón. fila, muy bien. Segunda fila sería igual, porque tengo unos y ceros, y después, bueno, no veo ninguna otra que sea también conveniente como esas dos. O sea que podría ir por la última columna o por la segunda fila. Bueno, vamos por lo que dijo Facundo, que es el primero que se le ocurrió. Vamos por Laplace, por la cuarta columna. ¿Sí? Bueno, estos dos ni lo voy a escribir porque son ceros. Voy a arrancar desde acá, desde el 1. Entonces voy a poner el elemento, el 1, por, dijimos, un menos 1, elevado a la fila columna. ¿Fila cuánto? Columna cuánto. Fila 3, columna 4. Sí, señor. Fila 3, columna 4. Por un determinante. Un determinante. Que en este caso tengo que sacar esta fila y esta columna. Escucho. Por fila. 1, 2, 1. Sí, Después en la segunda fila 0, 1, 1. ahí va. Y en la última fila 2, 1, 0. Perfecto. Bien, Facundo también. Bien. Entonces, vamos con esta. Ahora seguimos con la de acá, ¿no es cierto? Entonces tenemos que sumar otra vez este elemento, que sería el 1, por ese menos 1. Y ahora, fila y columna. Vamos acá. 4 más 4. Sí, señor. 4 más 4. Perfecto. Y nos queda por ese otro determinante que lo obtenemos a sacar fila y columna. Entonces, acá, ¿no? Fila y columna. Dice Facundo por ahí, a ver. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 0, 1, 1 y 1, 1, 1. 1, 1, 1. 0, 1, 1. Bien. Y 1, 1. Perfecto. Bien. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, nada, esto es 3 y 4, 7, o sea que me quedaría negativo acá, este determinante, y acá me quedaría positivo, ¿no es cierto? Positivo este determinante. El tema es que tengo un determinante de 3 por 3. Este era el menor complementario que usamos para calcular el cofactor. Es de 3 por 3. Entonces, para resolverlo, tenemos que volver a meternos acá y aplicar ¿qué cosa? Laplace, nuevamente. ¿Sí? O sea, tenemos que ir haciendo sucesivamente Laplace hasta que nos quede el determinante ese trivial que nosotros conocemos para calcular, que es el determinante de qué orden. N 2 por por N. 2. No, el Eso. n por n va a ser Perdón, n. 2 por 2. 2 por 2. 2 por 2. Ese es el trivial, ese es el que sabemos. Entonces, hasta que no nos quede eso, tenemos que seguir aplicando Laplace. ¿Bien? Entonces, vamos a aplicar otra vez Laplace acá. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuál es la fila conveniente acá o la columna o da lo mismo? A ver qué les parece. La Columna tercera 3. columna estaría Tercera bueno. columna. Por el Tercera 0 columna. y los 1. Sí, porque hay unos y ceros, muy bien. Y acá, si elegimos esta, nos queda un 2. Por ahí podríamos hacer segunda fila también, porque tenemos un 0. Así que bueno, podríamos ir por
la última columna o por la segunda fila. Vamos por la segunda fila. Vamos por la segunda fila. Recuerdo que tenemos un menos ahí adelante, no olvidármelo, ¿sí? Y si hago por la segunda fila, acá no va nada, me quedaría S1, ¿sí? Por el menos 1 elevado, en este caso sería, ¿qué? 2 más 2. 2 más 2, muy bien, 2 más 2, ¿sí? ¿Por qué determinante? El 1, 1 Determinante 1, 1, y el 2, 0. ¿ok? Bueno, y a esto le debería sumar, estamos acá, ¿no? En la segunda fila, este 1, por un menos 1 elevado ahora, ¿elevado a qué, chicos? A la 2 más 3. A la segunda fila, 3 columnas, o sea, muy bien, 2 más 3. ¿Por qué determinante? El determinante, dijimos acá, 1, 2. 1, 2, 2, 1. perfecto. Bueno, listo. ¿Qué hicimos? Solamente resolvimos esta parte, ¿no es cierto? Me quedaría resolver este otro determinante, ¿ok? Yo puse igual ahí, no debería haber puesto igual ahí. Ahí debería haber puesto qué cosa. Tendría que haber puesto... Un más. No voy a hacer todo eso porque si no, no vamos a terminar más, pero por lo menos para que vean cómo se aplica la plaza en forma sucesiva. Entonces, ¿yo qué diría? Diría que la primera cuentita, esta que está acá, va a ser igual a menos, y vamos a meternos acá adentro. Esto me queda positivo, ¿no? Positivo me queda. Sí, sí. Sí. Esto me queda menos 2, ¿están de acuerdo? Sí. Esto me queda negativo, ¿no? Negativo me queda. Menos 1 a la 5. Y esto te queda 1 menos 4, me queda menos 3. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, bueno, acá teníamos un signo más directamente, que entonces, ¿qué queda esto? Queda negativo, menos 1, más 3, ¿no? ¿Está bien? Entonces esto me queda, ¿cuánto? Me queda menos 2. Pero, insisto, chicos, no quiero que no se me confundan. ¿Qué es lo que me quedó menos 2? Profe, Sí, ¿por qué menos 1 no era menos 2? a ver. Espera. Menos ¿A 2 dónde? menos menos 3. En la última parte, menos 2 menos menos 3. Última Menos parte, 2. lo último que escribió. ¿Ah? Ahí, Ah, sí. sí, no, sí, no sé por qué, una pavada que sé yo. Sí, tal cual. Son esas pavadas que suelo hacer. Este, está mal. Quedó menos 2 acá. Digo bien, ¿no? Sí, quedó menos 2. Lo que pasa es que lo vi ahí medio parecido a un 1. Entonces, bueno, ahora sí. Ahora sí, ¿no? Quedaría acá. Menos 1. Ahora sí. ¿Uno positivo? No, porque esto da positivo y con este menos Ah, queda sí. negativo. Sí, sí. Quería decirles, chicos, esto, no se me confundan. Lo que me dio menos 1, lo que me dio menos 1 es una parte nada más, ¿sí? Es Claro, es el primer cuerpo, digamos. el primer cuerpo, el primer sumando. Esto, todo eso, me dio menos 1. Deberíamos repetir lo que hicimos acá al costado, y después sumar los resultados, y ahí sí obtener el valor del determinante. Pero bueno, la idea es que les queremos... Entonces, profe, la plaza hacemos con 2 por 2, digamos. La plus, vos vas a aplicar la plus hasta que te quede un determinante de 2 por 2. Esa es la Ah, ok. idea. Ok. ¿Ok? Sí, sí. Vos imaginate que si esta matriz hubiese sido de 5 por 5, de 5 por 5, lo que te hubiese quedado acá como menor complementario hubiese sido de 4 por 4. Entonces te Claro, tenés que meter ahí adentro para ir bajando los órdenes de los determinantes por claro. la plus. Entonces, Simplificándolo. y claro, en la medida que aumentes el orden del determinante, más complejo se te va a hacer la aplicación de la plus. Ok, ok. ¿No? Pero bueno, la idea de todo esto, ¿cuál es, chicos? Lo que dijimos antes, como los determinantes que tienen líneas con ceros, eso facilita un montón la cuenta del cálculo del determinante, porque se hace mucho más sencillo. La idea es tratar de ver de qué manera puedo generar ceros adentro de un determinante sin cambiar
sin cambiar el resultado, ¿de qué manera puedo generar ceros y así aflojar un poco la cuenta o el cálculo de Laplace? Hay una alternativa, hay una forma, que eso es lo que les voy a explicar ahora. ¿Cómo podemos generar ceros, ¿sí?, en una matriz cualquiera, sin cambiar obviamente el resultado, para hacer Laplace, para aplicar Laplace más fácil? Y acá venía el ejemplo. Si yo les pongo, por ejemplo, la matriz A, y elegí una 1, 0, 1, 2, 1, 1, y 1, 2, 1. Ustedes me podrían decir, bueno, Gustavo, no es tan terrible tampoco resolver este determinante así como está, digamos. Podrías tranquilamente aplicar la plaza así como está y resolver. Pero bueno, les quiero comentar y les quiero explicar de qué manera podemos generar ceros acá adentro, para después aplicar la plaza y que las cuentas sean un poco más sencillas, ¿no? Entonces, hay operaciones que se pueden hacer adentro de los determinantes que, si las hago con el cuidado que les voy a contar ahora, no afectan el resultado. Pero tienen que tener cuidado. ¿Cuáles son esas cuentas? Las cuentas dicen, mira, vos podés agarrar una línea cualquiera. Una línea significa una columna o una fila. Vos, por ejemplo, podés agarrar esta columna, la columna 1. Si a la columna 1 vos la sacás y la reemplazás por lo que queda de la misma columna, sumarle columnas paralelas, o sea, sacás esta columna y la reemplazás, por ejemplo, por lo que queda de sumar la columna 1 con la columna 2, generás unos nuevos números acá. Bueno, ese determinante no va a cambiar el resultado con el anterior, ¿sí? Entonces, eso es lo que se toma como para poder generar ceros. ¿Por qué, chicos? Porque imagínense que yo quiero generar un cero acá, en la columna 3. Perdón, en la fila 3. O en la columna 3 también. Vamos a suponer que yo quiero generar un cero acá, ¿sí? Y quiero trabajar con columnas. Si yo la columna 1, ¿sí?, la saco y la reemplazo por la misma columna 1, ¿con qué columna podría laburar para generar un cero acá a partir de una cuenta? ¿Con qué columna les parece que estaría de manera directa? ¿Con la columna 2 o la columna 3? Columna 3, ¿no sería? Columna 3. Entonces, si yo a esta columna la reemplazo por lo que queda de esta columna menos la columna 3, ¿sí?, hago esas cuentitas, ¿qué es lo que me va a quedar? Vamos a escribir el nuevo determinante. Me va a quedar, en la columna 1 tengo que hacer las cuentas entre 1 y la 3, o sea que si hago 1 menos 1, ¿cuánto me queda? 0. Si hago 2 menos 1, ¿cuánto me queda? 1. 1. Y si hago 1 menos 1, me queda 0. ¿Y el resto, chicos, cambia las otras columnas? Quedará Quedan igual. iguales. Iguales, perfecto. Y miren qué bueno que quedó, ¿no? Quedó alucinante para trabajarlo, ¿no? ¿Está bien? Entonces quedó fácil para trabajar. Entonces, ¿qué dirían ustedes? Ustedes dirían, y bueno, Gustavo, mirá, está bueno, podés aplicar Laplace ¿por qué línea? ¿Por qué línea podríamos? ¿Por cuáles serían las más Por fáciles? la Por la primera fila columna o 1 a primera la columna fila. 1. Primera columna o primera fila, ¿no? Cualquiera de las dos. Vamos con la primera fila. Entonces yo digo Laplace, primera fila. Entonces, ¿qué pondría? S1 por un menos 1 elevado a la... Estamos en Laplace primera fila. Elevado a la... 1 más 1. 1 más 1. ¿Sí? Por el determinante que queda ahí 1, 1, 0, 2. ¿Estamos de acuerdo? Ay, perdón, Gustavo, es fila 1, columna 3, el 1. A ver, No es 1 más 1, es 1 más 3. Sí, gracias. Fila 1, columna 3, ¿no? Ahí está. Bueno, o sea que queda par esto, ¿no? Queda 1. Entonces el resultado, ¿cuánto me queda? 2, ¿no? Directamente, 2. ¿Lo ven? ¿Lo ven, chicos? Sí, profe, sí. Bueno,
Sí. Y si yo hubiese querido trabajar con filas, también hubiese pasado lo mismo, ¿sí? Porque esto funciona para filas o columnas. Lo mismo. Por ejemplo, si yo quiero laburar ahora con filas, quiero generar ahora un cerito acá, un cero acá, pero quiero laburar con filas. Ustedes me dirían, y bueno, ¿cuál sería la mejor forma? ¿Qué cuenta debería ser? ¿Qué fila reemplazaría entonces? La fila uno menos la fila 2 A menos la la fila fila, 3. ahí está, me gustó, ¿no? Puedo hacer la fila uno, a la fila uno la saco y le pongo la fila uno menos, ¿qué cosa? La fila 3. Entonces esto va a ser igual. En lugar de fila uno escribo lo que queda entre esto menos la última. Quedaría 0, quedaría menos 2, quedaría 0, ¿no? Y la fila 2 y la fila 3 van a cambiar. No. ¿Sí? Bueno, ¿y ahora qué haríamos? ¿Por dónde aplicamos la plaza? Por la primera fila. Sí, porque para eso laburamos la fila, ¿no? Para convertirla en ceros. Entonces, ¿qué me queda? Esto no va, me queda un menos 2 por un menos 1 elevado fila columna. Uno más dos. Fila 1 columna 2 por el determinante ¿de qué? De 2 1 1 1. Perfecto. Bueno, si hacemos esto queda negativo, ¿no es cierto? Esto queda negativo, esto me queda menos 2, ¿sí? Digo acá el resultado menos 2. Y acá que me queda 2 menos 1, ¿sí? Acá me queda Te positivo. queda positivo eso. No. Esto es impar, perdón. Esto es impar, queda negativo, con negativo queda positivo. ¿Y esto qué queda, chicos? 2 menos 1, que es 1, ¿no? O sea que quedaría 2. ¿Me siguieron o no? Sí. Sí, profe. Bueno, ¿qué les quise mostrar, chicos? Que no importa cómo yo labure, por columna, por fila, esta operación no varía el resultado del determinante. Siempre y cuando a la misma columna la reemplace por lo que queda de esa columna menos una columna paralela, ¿no? Otra columna. Y lo mismo con la fila. ¿Ok? ¿Está? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, hay una regla que se llama regla de Chio, que es una regla que está bueno saberla porque me evita pensar en estas cuentas que pensamos antes, ¿sí? Decir, bueno, si quiero generar un cero acá y quiero laburar con columnas, ¿qué cuenta debo hacer? ¿Cómo debo restar? Me evita hacer ese razonamiento y le explico por qué. Vamos a poner otra vez la matriz. Profe, ¿se puede multiplicar un escalar por una fila, columna, restar la otra? No. A ver, sí se puede. A ver. Si vos, por ejemplo, acá, a ver si es lo que querés preguntar. Si vos, por ejemplo, la columna 1, ponele, la querés reemplazar por 2 veces la columna 1 menos la columna 3, o sea, querés alterar esto de la columna 1, columna fila 1, sí, eso. No, si haces esto, lo podés hacer, pero tenés que tener en cuenta que al no reemplazar columna 1 por columna 1, al multiplicarla por 2, todo el resultado del determinante te queda multiplicado por 2. Si vos después te acordás de dividir por 2 el resultado, y sí, estaría bien. El problema es que te acuerdes. ¿Se entiende, chicos, lo que estoy diciendo? Si en lugar de reemplazar la columna 1 por la columna 1, reemplazo columna 1 por 2 veces la columna 1, chao, todo el determinante queda multiplicado por 2. Así que no aconsejo esto, porque después me olvido de dividir. Y digo que ese es el resultado y ese no es el resultado. ¿Ok? Bueno, buenísimo. Vamos entonces con esta regla de Chio que está buena. Está buena. Y ahora van a ver por qué está buena. Está buena porque toma lo de Gauss-Jordan, chicos. Nosotros aplicábamos Gauss-Jordan para resolver sistemas, encontrar rangos.
en realidad nos basábamos también en estas operaciones que les contaba antes, ¿sí? Entre líneas o columnas. Después las sistematizamos con el método Gauss-Jordan, pero en definitiva el método se sustenta en esas operaciones. Entonces es como que yo agarro el determinante y lo pivoteo, ¿sí? Lo pivoteo tomando, como ustedes saben, pivotear y aplicar Gauss-Jordan, ¿no? Por ejemplo, yo podría estar tomando este número como pivote, ¿sí? Tomando el 1 como pivote. Entonces, ¿qué diría? Bueno, diría que ese determinante de la matriz me va a quedar ahora un 1 acá ya me va a quedar, ¿qué cosa, chicos? Todos ceros, acá que me va a quedar lo mismo, la fila se conservaba y empiezo a transformar. 1 acá que me queda menos 1, acá que me queda 2 y acá que me queda 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, dice Alejandro. ¿El resto? Sí, profe, sí. Sí. Y miren lo que pasa, chicos. Bueno, ahora ya está. ¿Por dónde voy a ir? ¿Dónde aplico la plaza acá? ¿La primera columna? Pues. Primera columna, ¿no? Primera columna, o también podría ser, bueno, acá tengo un 2, pero bueno, no es tan terrible. Primera columna, entonces, ¿qué sería? El 1 por el menos 1 elevado a la... Entonces, para generar ceros, podés o restar filas, o columnas, o sumarlas, o hacer Gauss-Jordan. Jordan, que se llama Chio, en Chido. determinante. Regla de Chio, exactamente. ¿Podés pivotear varias veces? Sí, O sí, sea, claro. según las reglas de Gauss-Jordan. Claro, exactamente. Y ahí vas reduciendo los órdenes de las matrices, ¿eh? En este caso, con una B ya es suficiente, porque ya me quedan matrices de 2 por 2, ¿sí? Cuando calculas. Ya está. Entonces, ¿qué tenés acá? Menos 1 que multiplica ¿a cuánto? A la 1 más 1, perdón, elevado a la 1 más 1, por el determinante de 1, menos 1, 2, 0, ¿no? Y si todo esto está bien, esto te debería dar 2, me venía dando, ¿no? 2 me venía dando 2. ¿Sí? Esto te queda positivo, esto te queda 0, menos menos 2, te queda 2. Impecable. ¿Está? ¿Ok? Bueno, si yo quisiera, vamos a suponer que yo quisiera trabajar con el 2, ¿sí? Pivotear el 2. Ustedes en Gauss-Jordan, ¿qué hacíamos? Reemplazábamos la fila por lo que quedaba de dividir toda la fila por un medio, en este caso. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. O sea, yo podría estar haciendo esto, podría estar poniendo el 1, el 0, el 1, y acá en lugar de 2 podría poner un 1. Y si pongo un 1 acá tendría que poner ¿cuánto? Un medio, y voy a tener que poner un medio. Acá un 1, un 2, un 1. ¿Se entiende lo que hice? Sí, sí. O sea, que yo lo que hice, el cambio es ¿cuál, chicos? A la fila 2 la cambié ¿por quién? ¿Por cuánto de la fila 2? La multiplicaste por un medio. La multipliqué por un medio, o sea, la fila 2 la saqué y le puse un medio de la fila 2. Entonces, recién algo les dije, ¿qué pasaba si una fila quedaba multiplicada por un número? ¿Qué pasaba con todo el determinante? ¿Teníamos que dividirlo? Exacto. Si esto me da, si yo lo resuelvo así, elijo el pivote ahí, resuelvo, me va a dar un número, que este número también va a estar multiplicado por ¿cuánto? Por el un medio que pivoteamos. O sea que nosotros a este resultado, a todo esto, ¿sí? Lo vamos a tener que dividir por ¿cuánto? Por un medio, para obtener el resultado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si el resultado real es 2, así como resuelvo, esto me va a tener que dar ¿cuánto? Yo les digo que todo el determinante queda multiplicado por un medio. Esto me va a tener que dar ¿cuánto? Y uno. 1. Y cuando yo diga, me dio 1, ¿ese es el resultado? No, no es el resultado, porque yo reemplacé una fila y la multipliqué por una constante. Entonces, esto está multiplicado por un medio, entonces lo tengo que dividir por un medio. Y cuando lo divido por un medio, ¿cuánto me da? Ahí sí me dio el resultado. ¿Ok, chicos?
Cuidado entonces con la regla cuando van a generar 1, ¿sí? ¿Lo pueden hacer? Sí, perfecto. Pero acuérdense de esto final, que tienen que dividir. Yo no entendí por qué primero lo multiplicás por un medio y después los dividís por un medio. Primero multiplico por un medio porque, nada, porque quería mostrarle un ejemplo. Ponele, acá vos tenés un montón de unos para elegir, pero puede pasar un determinante donde no tengas unos para elegir. Y yo te digo, aplicar la regla de Chido ahí. Y primero, para aplicar la regla y aplicar Gauss-Jordan, tenés que generarte un 1. Y para generarte un 1, seguramente vas a tener que multiplicar, reemplazar una fila por un múltiplo de ella misma para generar ese 1. Por ejemplo, acá, ¿ves? A mí se me ocurre generar un 1 acá. Entonces reemplazo toda esta fila por un medio de lo que queda de ella. ¿Está bien? Igual, Entonces, Gustavo, perdón, me parece que él lo que quiere preguntar es donde vos encerraste con un círculo, él lo que piensa es que vos estás multiplicando por un medio. En realidad vos te va a dar un número que ya está multiplicado por un medio. A vos te va a dar directamente el 1, por ejemplo, ¿sí? Sí, por ahí esto está mal escrito. Este numerito que está acá, es el valor del determinante por un medio. Este numerito que vos obtuviste al hacer el cálculo es el valor del determinante por un medio. Por eso, como vos sabés eso, lo dividís por un medio, ¿para qué? Para obtener el resultado. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente reemplazaste una fila por una constante por la misma fila. No sé si respondí tu pregunta. Ah, sí, sí. Iba más por lo que interpretó la profe, eso era así. Ok. Ahí está, gracias. Está bueno poder hacerlo, pero siempre hay que recordar de dividir por el número que multiplicaste para obtener el resultado. Si no, no te va a dar resultado. No te va a dar justamente el resultado que arroja el valor determinante. ¿Ok? Si hay unos, elijo los unos. Si no hay uno, los genero. Pero al generarlo, tengan en cuenta esto último. ¿Estamos, chicos? Este método está buenísimo porque no tengo que estar pensando qué cosa restar con qué cosa, ¿sí? Aplico ahí con anteojeras y resuelvo. Y tener un poquito de cuidado cuando tengo que generar unos, cuando el determinante no los tiene. ¿Estamos con esto? Sí, profe. Bueno, vamos a volver entonces a la presentación. ¿Están viendo, no? ¿Están viendo el PowerPoint? Sí, sí, sí. Vamos a ver propiedades de los determinantes, ¿sí? Los determinantes cumplen ciertas propiedades que hay que conocer. Bueno, si hablamos de matrices cuadradas, ¿no? Por supuesto, porque si no, no tiene sentido hablar de determinantes. Lo que dice la primera propiedad, a ver, alguien que interprete esto, a ver si alguien se acuerda, A a la T, ¿qué era A a la T? ¿Traspuesta? Muy bien. Te dice, mira, el determinante de una matriz traspuesta es igual al determinante de la matriz. O sea, calcular el determinante de una matriz y de su traspuesta da exactamente el mismo número. No cambia. La segunda dice, si en un determinante una fila o una columna es múltiplo de un escalar, entonces el determinante es múltiplo del mismo escalar. A ver, vamos a explicar esto. Vamos a explicar esto. Acá. Vamos a suponer que yo tengo este determinante. A igual a, qué sé yo, 2, 4, 8, 1, 7, 1. Y acá tengo 3, 6. Y vamos a poner, a ver, vamos a poner otro número cualquiera. Bueno, fíjense que la primera fila yo la podría estar escribiendo como 2 por 1, ¿sí? 2 por 2, perdón, y acá 2 por 4, ¿sí? Porque 2 por 1 es 2, 2 por 2 es 4 y 2 por 4 es 8, ¿no? Y la segunda fila, la última fila, a ver cómo la podría escribir. 3 por 1, ¿no? 3 por 2 y acá 3 por 5. 5. Ok. Y esta no tengo un mismo escalar que multiplica toda la línea. Entonces la propiedad me dice esto. Mira, si vos te das cuenta que en el determinante hay un escalar que multiplica toda una línea, por ejemplo acá el 2 que multiplica toda la primera fila y el 3 que multiplica la última,
los podés sacar afuera del determinante. O sea que vos podrías escribir un 2 por la primera fila, un 3 por la última, y te queda un determinante de ahora 1, 2, 4, 1, 7, 7 y 1, Profe, ¿y la 2. segunda fila no es 171? Sí, lo que pasa es que el escalar que multiplica toda la línea es el 1, ¿no es cierto? Porque acá, ¿cómo lo puedes escribir a esto? Eso lo puedes escribir como 1 por 1, ¿sí? 7 por 1 y 7 por 1 sería, ¿no? ¿Cuál es el escalar que multiplica toda la línea? ¿Ves que es el 1? Ah, ok. ¿Ves? Es el 1 el escalar que multiplica. Así que no podés sacar el 7 ahí. No, pero Y lo que acá- dice, No, lo que no, dice que lo ella es, copió. claro, en el paso anterior es 171 lo que vos pusiste, eso es lo que te está diciendo no, ella. claro, tienen razón. Punto para la alumna. Pensé que me hablabas si podías sacar el 7, por eso te dije lo que te dije. Ahí está. Sí, es cierto, chicos. Ven que acá hay un 1, yo lo puse como un 7, no sé por qué. En esas cosas, el misterio de la vida. Acá. Y acá vamos a borrar este 7 también. Vamos a poner un 1 acá. ¿Y acá qué pongo? Un 5. 5. Bueno, ¿se dan cuenta, chicos? Entonces, nada, el determinante queda con números más chiquititos, ¿está bien? Pero bueno, tengan en cuenta eso, ¿m? Que se puede demostrar que esa propiedad sirve y se cumple. Bueno, la siguiente, esta es terriblemente tramposa porque, digamos, meten la pata siempre acá en esta propiedad. Fíjense lo que dice. Si B, si el determinante, si B, la matriz B, es el producto de un escalar por una matriz, un escalar por una matriz. Entonces, el determinante de B sería el determinante de quién, de ese escalar por la matriz. Bueno, lo que dice es que el escalar puede salir fuera del determinante, pero ¿cómo? Elevado a la n. ¿Y qué es n? N es el orden de la matriz, ¿sí? N es el orden de la matriz A. A es de n por n, entonces sale como k a la n. A ver, yo para explicar esto, algo muy, muy sencillito. Vamos a suponer que yo tengo que B es igual a 2 veces el determinante, perdón, 2 veces la matriz 1, 2, 2, 1. ¿Mm? Si yo quiero ahora, quiero que ustedes me calculen el determinante de B. El determinante de B, ¿qué va a ser? El determinante de esa operación, ¿no es cierto? El determinante de la operación 2 por 1, 2, 2, 1. Entonces, ¿qué dirían ustedes? El determinante de B va a ser igual, hago la operación ahí adentro, ¿se acuerdan cómo se hacía esa operación? Calculo que sí, ¿no? 2, 4, 4, ¿sí? ¿Y qué? Y 2. ¿Está bien? Esa sería si yo multiplico cada elemento por 2. Pero bueno, alguien puede decir, pero bueno, Gustavo, vos contaste antes que si había un escalar que multiplicaba toda una línea, lo podíamos sacar afuera, ¿no? Y fíjense, si yo miro eso, digo, el 2 multiplica, es un escalar que multiplica toda esta línea. Yo podría estar escribiendo, o sea, podría estar escribiendo qué cosa. Justamente el producto que hice, ¿no? Que ¿cuál era? 2 por 1, 2 por 2, y abajo hice 2 por 2 y 1 por 2. Hice ese producto. Y si yo lo miro así, ahí puedo ver la constante que multiplica a una línea y a la otra línea. O sea que ¿cuántas veces estaría sacando el 2? 2 veces. O sea que me quedaría 2 por 2. ¿Por qué determinante? Por el determinante 1, 2, 2, 1. ¿Okay? Entonces, ¿esto a qué es igual? Esto es igual a 2 a la cuánto? Al cuadrado. Y fíjense, yo pude sacar el 2 afuera, lo pude sacar, porque en definitiva me quedó este determinante, el determinante de 1, 2, 2, 1, pero lo saqué elevado a qué? Al orden de la matriz que apareció en la cuenta. El orden de la matriz es 2, entonces lo saqué al cuadrado.
¿Qué es lo que hacen ustedes? Es un error muy, muy frecuente. Lo sacan y se olvidan de elevarlo al orden de la matriz. ¿Ok? Cuidado, chicos. ¿Se entendió lo que expliqué? Sí, sí. Entonces, se puede sacar una constante dentro del valor, dentro del determinante, se la puede sacar afuera, pero siempre elevada al orden de los del determinante. ¿Mm? Bueno, vamos con otra. Y Si en si, la una matriz, pregunta. ¿sí? Si en el ejemplo de arriba, cuando sacaste el escalar 3 no lo tendrías que elevar a la 3 también. Porque acá vos decís, En el ejemplo, sí. claro, pero vos fíjate cuál es la diferencia. Acá el 3 se está multiplicando solamente a qué? A una fila, a una fila. En cambio el 2 acá está multiplicando a quién? A toda qué? A toda la A toda matriz. la matriz. ¿Ves? Entonces son situaciones diferentes. Acá el número multiplica a una sola fila, acá el 2 multiplica a una sola fila. En cambio, la operación que yo estoy poniendo es un escalar que multiplica toda la matriz. Entonces ahí sí puedes sacar la operación de sacarlo como 2 al cuadrado. Ah, ok, ok. Listo. Claro, en realidad lo muestra afuera primero como para aclarar que tiene que multiplicar toda la matriz, ¿no? Exacto, por Pero eso tranquilamente si hay una matriz que sabemos que se puede dividir por un número, lo sacamos también directamente. a ver, esa que no te escuché, ¿cómo decís? Si tenés... Que si hay alguna, no necesariamente tiene que estar inicialmente el número afuera. Tranquilamente si tenemos una matriz que sabemos que se puede dividir por un número, la podríamos sacar y multiplicar y sería A ver, elevado. en realidad, dividir por un número las matrices, acordate que eso no se podía hacer, pero creo que entiendo lo que vos decís. Vos lo que decís es que si vos encontrás acá en una fila o en una columna, encontrás una constante que multiplique, la podés sacar afuera del determinante, pero la vas a sacar una vez sola. ¿Por qué? Porque la encontraste multiplicando a una línea. Claro, por eso yo me refería si encontrás una que sería como factor común de toda la matriz, ponele. Claro, ahí sí, porque si vos decís factor común, como que está en todas, entonces ahí sí lo podés sacar. Claro, ahí sí lo podrías sacar del determinante y elevado a qué, al orden de la matriz. Ajá. Correcto, Okay. correcto. Bueno, seguimos. Si en el determinante se intercambian dos filas o columnas, el determinante asociado cambia de signo. Bueno, esto no hay mucha explicación, ¿no? Si yo a este determinante invierto columna 1, columna 2, las cambio de posición o invierto las filas, ¿sí? El determinante me va a cambiar de signo. Es así de sencilla la propiedad. Si una matriz tiene dos filas o columnas iguales, entonces el determinante es cero. Chicos, estas propiedades hay que recordarlas a full, porque imagínense, si yo les doy un determinante cualquiera y vemos que dos filas son iguales, no importa que sean columnas, filas, lo que sean, pero son iguales, listo, ya el determinante vale cero. Esa está buenísima. Dice, si tiene dos filas o columnas proporcionales, también vale cero, chicos. Miren. Si tiene filas proporcionales, ¿sí? También vale cero. Y si tiene toda una línea, columna o fila de ceros, también vale cero. ¿Ok? ¿Entienden estas tres? Yo les pongo, por ejemplo, 2, 4, 6, 1, 28. Y les pongo acá, qué sé yo, 2, 4, 6. ¿Sí? Ustedes directamente, ¿qué van a decir acá? El determinante de esta matriz, este determinante, ¿cuánto vale? 0. 0. 0 y van a justificar. Siempre justifiquen, porque fila 1 es exactamente igual a ¿quién? A fila 3. Entonces, podemos justificar así, podemos justificar si tenemos toda una línea igual a ceros, o podemos justificar si nosotros encontramos una relación entre filas o columnas. Decimos, bueno, mira, esta fila es 2 veces la de arriba, o esta fila es 3 veces la de abajo, qué sé yo. O esta columna es 2 veces esta. Entonces ahí ya está, el determinante vale 0. Pero lo muestro. Bueno, la otra dice,
un determinante triangular, ¿se acuerdan las triangulares cómo eran? 1, 0, 0, 2, 1, 0, 3, 4, 5. Eran matrices cuadradas donde habían un triángulo de ceros, ¿se acuerdan? De la diagonal principal había, o podías tener un triángulo arriba o un triángulo abajo de ceros. ¿Se acuerdan de eso? Las Sí, triangulares sí, sí. Sí. superiores e inferiores. Esta era una triangular inferior, ¿sí? Porque o sea, el triángulo que no tiene ceros está abajo, ¿eh? O sea que esta es inferior. Bueno, en las triangulares, ya sea superior o inferior, dice que el determinante es igual al producto de los elementos de diagonal principal. O sea que este determinante sería 1 por 1 por 5. Espectacular, ¿no? Directamente es el producto de la diagonal principal. ¿Se ve? ¿Está, chicos? Sí, sí. se entendió. Bueno, nada, hay que acordarse de esto y no sé hasta qué punto, porque van a tener todo este material disponible, así que nada, simplemente tenerlo a mano, ¿no? Para ir aplicando propiedades. Después vamos a hacer un ejercicio para ver cómo se usan estas propiedades. Bueno, seguimos, chicos. Esta también es re importante. Dice, ¿dónde estoy? Acá. Dice, si ambas matrices son cuadradas, cuidado, dice que el determinante de un producto es igual al producto de determinantes. ¿Y por qué asegura esto? Porque yo podría tener esta situación, a ver si ustedes están de acuerdo. Yo podría tener esta situación, n por p, una matriz n por p, por una matriz b que es p por n. Para calcular su determinante, ¿sí? Primero multiplicarlas y después calcular su determinante. ¿El producto es posible acá? ¿El producto entre A y B? Sí, sí. Porque, ¿Vale? porque Número de... el número de columnas de A es igual al número de filas de B. Perfecto. Esto es igual, se puede. ¿Y qué me va a dar? Bueno, me va a dar una matriz C ¿de qué orden? N por N. Muy bien. ¿Y voy a poder calcularle el determinante, una matriz de n por n? ¿Qué les parece a ustedes? Sí, ¿Se se puede? puede. ¿Cuál es la condición? Que sea cuadrada. Es la cuadrada. ¿Y C es cuadrada? Sí. Sí, perfecto. Ahora, si alguien se atreve a aplicar esta propiedad, ¿qué le va a pasar? Le va a quedar la matriz, el determinante de una matriz n por p, por el determinante de una matriz p por n. ¿Y acá? ¿Tiene sentido esto? Si me atrevo a aplicar la propiedad acá. Puede que sí, como puede que no, ¿no? A ver, ¿por qué decís que puede que sí? ¿Hacer esto qué significaría? Significaría hacer Te da un número. ¿qué orden? Por- ¿Esta matriz cuadrada o rectangular? Si porque tengo- pueden ser N y P podrían ser iguales también, ¿no? No. Tipo, Son iguales n o mn o pp. Si te estoy diferenciando n y p, te estoy queriendo decir que no son iguales. entonces ahí estaría descartando que sean iguales. No existe esto, chicos, porque Claro. es una matriz rectangular. Esto no existe, esto tampoco existe. Por eso a mí me están diciendo, mirá, distribuí el determinante siempre y cuando las matrices sean cuadradas, porque si no lo son, chao, no tiene sentido. No vas a poder aplicar la propiedad. ¿Está? Sí, sí. ¿No? Chicos, alguien que Sí. pueda... Sí, profesor. ¿Sí? ¿Qué se dice en el chat, Mariela, por ahí? Sí, sí, dijeron que sí, y algunos sí tímidos hubo también. Así que... Sí, que suponer. Vamos con esta, a ver, a elevado a la p. ¿Qué sería? La matriz elevada a la p, y después calcular su determinante. Entonces sería como multiplicar a la matriz A por sí misma, ¿cuántas veces? N veces, ¿no? No sería. Ya sería p, ¿no? Porque, Bueno, perdón. está bien, generalmente ponemos siempre n. Bueno,
¿Y qué te dije yo? Yo te enseñé, recién te enseñé que podías distribuir el determinante en un producto, siempre y cuando las matrices sean cuadradas. Y bueno, la matriz A es cuadrada. Entonces vos podrías escribir que esto es determinante de A, por determinante de A, ¿no? Por determinante de A, ¿cuántas veces? Y esa cantidad. ¿Ves? Y entonces esto, ¿qué va a ser igual? Y al determinante de A, porque el determinante de A ya es un número, ¿no? Esto ya aplicamos Laplace, lo que sea, y nos dio un número. Entonces es el determinante de A elevado a la P. Elevado a la P. ¿Lo vieron eso? Sí. Sí, sí. De A al cubo, ¿sí? Puedo decir, puedo calcular primero el determinante de A y ese numerito que me dio, elevarlo al cubo. Y listo. En lugar de hacer A por A por A, productos de matrices que son más complicados, calculo el determinante de A y lo elevo al cubo. Y listo. Eso da lo mismo. ¿Está, chicos? Sí. Sí. Para ese caso tiene que ser cuadrados también. Y sí, porque Para, A, claro. porque si no, no tiene sentido el cálculo del determinante. A tiene que ser cuadrado. Y esta propiedad habla de A es regular, entonces, o sea que tenga inversa, entonces el determinante de la inversa es igual a el determinante de A elevado a la menos 1. Lo que quiero decir es esto, que si el determinante de la inversa de una matriz es igual a 1 sobre el determinante de la matriz. ¿Sí? 1 sobre A, 1 sobre el determinante de A. Esto es exactamente lo mismo que escribir el determinante de A a la menos 1, ¿no? Esto que está acá. Por eso lo escribí como para que vean la referencia, ¿sí? A la menos 1 es lo mismo que 1 sobre el determinante de A. ¿Está? ¿Se acuerdan qué era esto? Me da miedo preguntar. Determinante, o A a la menos 1, inversa de A. ¿Se acuerdan? Matriz inversa. Por ahí lejos. ¿Qué pasaba con esta cuenta? A ver. La Quiero identidad. arriesgar. Sí. Tenía que dar la I. Ah, no sé el nombre, la matriz de identidad. Sí, lástima que no lo dejaron arriesgar al que quería arriesgar. Ay, perdón. Sí, iba a decir la identidad de una. ¿Te vas a decir la protagonismo. identidad? ¿En serio? Sí, sí, te juro. Bueno, bien, bien. Sí, una matriz con su inversa cumplen esta propiedad. No importa en qué orden las multipliquemos, da siempre la identidad. ¿Y todas las matrices tenían inversa? ¿Todas, todas, todas? No. No. ¿Qué debería pasar para que tenga inversa? Que A admita la inversa. O sea, ¿No? Y que A, para que A admita una inversa, ¿qué le debía pasar a la A? ¿Qué debía tener la A? ¿Qué característica debe tener la A? ahí- ¿Se acuerdan del rango que hablamos? sí, tenía que ser rango Tu rango máximo, era, máximo. ¿no? Ahí está, muy bien. El rango de A tenía que ser el máximo. Había otras cosas, dijimos, el determinante. Eso, no, de eso todavía no lo dijimos, lo vamos a decir ahora. Pero el rango de A tenía que ser el máximo, muy bien. Eso decíamos para que exista la inversa. Bueno, nada, nos derivamos un poquitito para otro lado, pero está todo conectado. Vamos a la propiedad siguiente. Dice, si los elementos de una fila o columna de A son suma de m términos, entonces el determinante asociado puede descomponerse en la suma de m determinantes. Vamos a verlo acá y va a quedar un poquito más claro. Ven que, por ejemplo, yo miro la primera fila, y digo, mira, la primera fila está formada por la suma de cuántos términos. Cada elemento de la primera fila está formada por la suma de cuántos términos. Los términos. ¿Lo ven? A más B, C más D. Entonces yo identifico eso, puedo descomponer este determinante en tantos determinantes como términos tenga la suma. O sea que en este caso sería 1 y sería otro, ¿no? Serían 2. El primer determinante y el segundo. ¿Por qué? Porque detecté que hay una fila que está compuesta por la suma de justamente dos términos. Cada elemento está formado por la suma de dos términos. ¿Está? ¿Está eso? Sí. Entonces, yo les voy a decir ahora cómo armar cada uno de esos determinantes. Bueno,
Lo que no va a cambiar es la segunda y la tercera fila de ambos determinantes. Van a quedar exactamente iguales. Y lo que va a cambiar es esa primera fila. ¿Y de qué manera lo voy a armar? El primer determinante va a tener los primeros términos de la suma, A, C y E, A, C y E. Y el segundo determinante va a tener los segundos términos de la suma. O sea, el B, el D y el F. ¿Ok? De esa manera, armo los dos determinantes y obviamente calcular el determinante escrito de esta manera o como suma de estos dos determinantes va a ser exactamente lo mismo. Acá hay otro ejemplo. Ven que la primera columna tiene suma de cuántos términos. 3. 3. Entonces, ¿en cuántos determinantes los voy a descomponer? En 1, 2 y 3. ¿Y cómo los voy a armar? Y bueno, la columna 2 va a quedar exactamente igual, 2, 3, 2, 3 y 2, 3. Y la primera columna van a ir siendo los primeros términos de la suma. Acá va a quedar A y D, y segundo determinante va a quedar con B y E, y el tercer determinante va a quedar con C y F. Toda esta operación, el cálculo de estos tres determinantes sumados, va a ser exactamente igual a este determinante. Esa es una propiedad que por ahí en algunos ejercicios simplifica y está bueno aplicarla. Pero bueno, así se desarrollaría cada uno de los ejemplos, ¿no? La primera con la fila suma de 2 y la segunda con la columna suma de 3. ¿Estamos chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, pero Y acá viene un ejercicio típico de parcial que se lo robé a la profe Mariela, que tiene que ver con calcular un valor de un determinante, ¿sí? Miren lo que me dicen. Me dicen, sean las matrices A y B que son cuadradas. A y B son cuadrados, de 3 por 3. Me dice, mira, los determinantes de A y B van lo mismo, van 2. Y ahora me pide determinar todos los valores de K son reales, son constantes, para que se verifique esta igualdad. O sea que el determinante de todo este choclo que está acá sea igual a 8 veces K, 8 veces ese número. Entonces, bueno, nada, si yo no sé propiedades de los determinantes, estoy en el horno. No tengo forma, no puedo aplicar Laplace ni nada porque no conozco, no sé quién son las matrices A y B. Yo lo único que conozco es cuánto valen sus determinantes. Entonces, en principio lo que puedo hacer es lo siguiente. Acá tengo una constante que multiplica, ¿no? Que está dentro del determinante. ¿Podré sacarla fuera del determinante, esa constante, de acuerdo a las propiedades que vimos hoy? ¿Se puede sacar afuera? La repasamos. Acá, chicos, miren. Elevándolo al N sería. Exacto. Lo puedo sacar, pero lo puedo elevar a la N. O sea que acá me quedaría SK. Y si lo elevo a la N, ¿qué sería N? ¿El orden de quién? ¿Sería el orden de la matriz A o no? Sí. Claro, cada la 3 quedaría, ¿no? Cubo, muy bien. ¿Por qué? Y bueno, por el determinante de todo ese choclo que tenemos ahí, del cuadrado, a la respuesta, veamos, igual a 8. Bueno, y acá tengo todas multiplicaciones. ¿Qué pasaba ahí con todas las multiplicaciones? Había una propiedad que me permitía distribuir ese determinante en cada una de los factores. Chicos, me están asustando. Acá en el chat dijeron que sí. Miren la propiedad esta. ¿Qué decíamos? Si eran matrices cuadradas, no podíamos separar los determinantes. El determinante de A por B era igual al determinante de A por el determinante de B. ¿No era así?
podemos aplicar esta acá. A es una matriz cuadrada. B es cuadrada. Y si la llevo al cuadrado, sigue siendo cuadrada. A traspuesta, y si A es cuadrada, la traspuesta también lo va a hacer. Y B, la inversa de B, va a tener el mismo orden que B. Con lo cual, podemos estar distribuyendo ese operador determinante. Determinante de A, determinante de B al cuadrado, determinante de A traspuesta, y determinante de B a la menos 1. ¿Se entiende, chicos, o no? Sí, sí. Sí, sí. Y ahora, ¿hay algo que les suene de acá? Estas tres las vimos recién. ¿A qué era igual el determinante de B a la K? A acá. A a la P. Era igual a quién? Al determinante de A elevado a la P. Es como que el exponente podía salir afuera del determinante, ¿no? Lo explicamos acá. Entonces, ¿qué escribo acá? En lugar de determinante B al cuadrado, ¿qué escribo? Determinante Determinante de qué? de B A la 2. al cuadrado. Muy bien. Y la A queda la A sola. Porque la No, dice por la traspuesta. Perdón, ahí está. Sí, por la A me refiero. Dale. Determinante traspuesta es igual al determinante de A. ¿Y qué les dije el determinante de una inversa? ¿A qué era igual? ¿Se la vimos recién? 1 sobre determinante B. Perfecto, chicos. Igual a 8K. Bueno, y ahora me quedaron todos números. Esto es un número, esto también, son todos números. Entonces, nada, como sé que el determinante de B no vale 0, vale 2, yo puedo hacer esto acá. Porque es toda una multiplicación. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Me queda K cubo, que multiplica ¿quién? Determinante de A por determinante de A. Eso es determinante de A al cuadrado. Por determinante de B, me quedo ahí picando, es igual a 8K. ¿Sí? Y ahora reemplazo. ¿Qué me queda? K cubo por determinante de A al cuadrado. O sea que esto me quedaría 2 al cuadrado. Por determinante de B, que es 2, es igual a ¿quién? A 8K. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Bueno, ¿están de acuerdo que me quedaría entonces 8K al cubo igual a 8K? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Bueno, esto hay que resolver, ¿no? Es una ecuación polinómica en K. Menos 8K igual a 0. Sacábamos factor común K. Y nos quedaba 8K cuadrado menos 8 igual a 0, ¿no? Entonces las posibilidades para que esto valga 0 es K igual 0 u 8K cuadrado menos 8 igual a 0. Y de acá salen dos valores de K, ¿no? K1 y K4 menos 1. ¿Okay? Entonces estos tres numeritos serían los posibles valores de K, como pide el ejercicio acá, los posibles valores de K para que esta igualdad cierre. ¿Está, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ejercicio de examen. Esto que hicimos es un ejercicio de examen. Así que cuando practiquen, prestenle mucha atención. Bueno, ya estamos más o menos redondeando esta parte. Hay una relación entre el rango, la matriz inversa y el determinante de la matriz cuadrada. ¿Sí? Lo que nosotros decimos es que si la matriz n por n, si la matriz cuadrada tiene n filas o columnas LI, o sea, si todas sus filas o todas sus columnas son LI, entonces el determinante es distinto de 0. ¿Sí? Decimos que si tiene n filas o columnas LI, el rango, o sea, lo mismo de arriba, el rango de la matriz es el n, el máximo posible. Pues se acuerdan que el rango era la máxima cantidad de vectores LI. Y si todos los vectores fila y columna son LI, va a tener rango n, es el más grande posible. Decimos, si A es cuadrada y tiene el rango de la matriz es n, entonces existe A la menos 1. Y ahí se conecta todo.
si A es cuadrada y tiene rango n, entonces su determinante es distinto de 0. A ver, vamos a hacer una síntesis de esto. Yo tengo tres ideas. Vamos a suponer que tengo una matriz A y tengo la inversa, tengo el rango de A y tengo el determinante de A. ¿Sí? Bueno, yo lo que voy a decir es lo siguiente. En realidad puedo pararme en cualquiera de estas tres afirmaciones o de estos tres conceptos, desde la inversa, y pensar qué pasa con el rango y con el determinante, o pararme en el determinante y pensar qué pasa con el rango y la inversa, o pararme con el rango, en el rango y pensar desde ahí qué pasa con la inversa y su determinante. Lo que nosotros decimos es lo que dice acá en rojo. Si A es regular, o sea, si existe la inversa, entonces el rango de A es n y el determinante es distinto de 0. Entonces lo que estamos diciendo acá es esto. Mira, si esto pasa, entonces vos podés afirmar que el rango de A es el máximo. Y podés afirmar también que el determinante de A no da 0. ¿Sí? Esto es lo que estamos diciendo. Y esto me permite ir y volver con esta implicación. ¿Qué quiere decir ir y volver? Quiere decir que si yo les digo, chicos, tengo una matriz, tengo un determinante que es distinto de 0. Ustedes pueden decir, entonces tu matriz tiene rango máximo. ¿Sí? Y también podemos decir que existe la inversa. Si yo les digo, chicos, tengo una matriz que tiene rango máximo, ¿qué me pueden decir de esa matriz? Y me vas a decir, mirá, su determinante seguro vale 0. Y que existe ¿qué cosa? La inversa. ¿Se entiende, chicos? Que son tres ideas que están totalmente conectadas. Si yo les digo, tengo el determinante de una matriz que es 2. ¿Qué me pueden decir de A? ¿Qué me pueden decir de A? De la matriz A. Si el determinante Inversa. me van a decir, mira, Gustavo, tiene inversa. Seguro tiene inversa. Me van a decir, tiene inversa. O sea, es inversible. Existe la A menos 1. ¿Y qué más me van a poder decir? Tiene rango máximo. Muy bien, que el rango de A es máximo. No sé cuánto es, porque no conozco la matriz A, no sé la matriz A qué orden tiene, pero sé que si la matriz A es de 7 por 7, te puedo asegurar que el rango es 7. ¿Por qué? Porque su determinante dio 2. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Sí. Esas tres ideas, acuérdense, existencia de inversa, determinante y rango máximo. Esas tres cositas totalmente conectadas, se arman un montón de ejercicios con estas tres ideas conectadas. Bueno, y por último, hay una forma de calcular la matriz inversa. Yo les expliqué, ¿se acuerdan la matriz inversa? A ver, ¿dónde está? Acá. Yo les conté que una forma de calcular la matriz inversa, ¿se acuerdan? Era poner la matriz acá la identidad, empezábamos a pivotear la A y llegábamos a la conclusión de que acá nos quedaba la inversa, perdón, ahí no nos quedaba la inversa. Acá nos quedaba la identidad. Yo agregué lo de la adjunta porque tiene que estar. Yo no soy fan de la adjunta precisamente, No, pero una de creo 2x2 con la exacto, adjunta. por eso es el ejemplo que puse, pero la verdad es que teniendo a Gauss Jordan a morir. Sí, obvio. Esto es por Gauss Jordan, ¿no? Gauss Jordan. ¿Se acuerdan de este método? Pivoteamos, llevamos a la identidad acá y le íbamos a sacar al lado la inversa. Esa era una forma. Y la otra forma es por la matriz adjunta. Entonces, primero definimos matriz adjunta. La matriz adjunta es la matriz cuadrada que se obtiene al reemplazar cada elemento de su matriz traspuesta por su adjunto o cofactor. Ejemplo, yo tengo esta matriz. Lo primero que hago es transponerla. ¿Sí? Escribo lo que dice fila, lo escribo como columna. Fila, columna, la transpongo. ¿Y después qué hago? Reemplazo cada uno de los numeritos por su cofactor. ¿Qué era el cofactor? ¿Se acuerdan? Era el menor complementario, en este caso el 4 menos 2, 5 menos 3, el menor complementario, por ese signo de posición, que era el menos 1 elevado a la misma j.
Que en este caso, si estoy pensando en este caso, la I más J va a ser 2, porque la I es 1 y la J es 2. ¿Sí? Este sería positivo. ¿Eh? En este caso, ¿qué sería? Bueno, sería el cofactor de este elemento. El cofactor de este elemento, saco fila y columna, sería el 3 menos 2, 1 menos 3. 3 menos 2, 1 menos 3. Y ahí iría el menos 1 elevado a la I más J. Y acá que estoy, en primera fila, segunda columna, o sea, quedaría impar. Quedan todos los signos alternados, chicos. Si este es positivo, este es negativo, este es negativo. Este es positivo, este es negativo. ¿Ven que no quedan dos signos juntos, dos signos iguales juntos? Este es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Eh? Y si no se acuerdan, van con el factor de posición. ¿Está? Con la matriz adjunta. No la tengo que multiplicar por el elemento, porque no estoy aplicando Laplace, simplemente estoy reemplazando por los cofactores de cada uno. ¿Se entiende o no? Sí, se entendió. Bueno, hago todas estas cuentitas, por eso no somos fans de la matriz adjunta o de calcular la inversa, pues imagínense todas las cuentitas que hay que hacer y bueno, más cuentas para hacer, más posibilidades de meter la pata, ¿no? Bueno, y por último, cuando tengo la adjunta, yo puedo decir que la matriz inversa es 1 sobre el determinante de A por la adjunta de A. O sea, acá, bueno, acá lo que deberíamos hacer es, ¿qué cosa? Deberíamos hacer toda esta cuenta, ¿no? Si queremos seguir este ejercicio, ¿no? Tenemos que hacer todos estos determinantes, encontrar esa matriz, ¿sí? Y después lo que decimos es que a la menos 1, la inversa de A, va a ser 1 sobre el determinante de A, tendríamos que resolver el determinante de A, por esa matriz gigante que sacamos acá, a partir de resolver todos estos determinantes de 2 por 2. Hay otro ejemplo con una matriz A de 2 por 2 que es más facilita de hacer. El determinante de A es 5, ¿estamos de acuerdo que 5? 8 menos 3 sería, ¿no? 5. Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos las traspuestas, ¿sí? La traspuesta es 2, 3, 2, 3, 1, 4. Y ahora calculo la adjunta. Acá la adjunta es muy fácil porque este lugar es positivo. Si saco fila y columna, ¿qué me queda? Me queda este numerito, 4, con el signo positivo. Este va a ser negativo, este va a ser negativo y este va a ser positivo. Si quiero saber el numerito que va a ir acá, ¿qué hago? Es el menor de este elemento. O sea, saco columna y fila, me queda aquí, me queda 1. ¿Sí? Si quiero saber el elemento que va acá, saco fila y columna y ¿qué me queda? Me queda 3. Siempre asociados al signo ese de posición. Bueno, una vez que tengo la matriz adjunta, la multiplico por 1 sobre su determinante y esto que me quedó acá, donde estoy, esto que me quedó acá es la inversa de ¿quién? De esta matriz. ¿Ok, chicos? Acá cierra también esto que les dije yo. ¿Qué les dije hoy? Que si existía la menos 1, entonces, ¿qué podíamos decir? Que esto, ¿cómo era? ¿Cómo era esto, chicos? Distinto de 0. Y lo vemos acá. Porque si yo quiero calcular la inversa a partir de esta cuenta, y esto llegara a ser 0, ¿qué va a pasar con esto? ¿Voy a poder calcular esto? No. No, si esto es 0, 1 sobre 0 no existe, con lo cual no podría calcular la adjunta. O sea que se empieza a cerrar todas las ideas, la existencia de la inversa con que su determinante no sea 0, ¿no? Acá lo podemos ver también desde el cálculo de la inversa. De acá saldría ¿cómo se llama? La propiedad esa que nos dio anteriormente. No, no sale de acá. Esto es como algo que se desprende de otra propiedad, que no la desarrollamos, pero que es coherente con la anterior. Yo te muestro, esto surge de otro lado, pero esto que surge de otro lado es coherente con la otra idea que yo te planteé. Okay. Viene por otro lado esta forma de calcular la inversa. Pero digamos, todo es coherente con la primera idea de la conexión del rango, la inversa y el determinante. Bueno, niños, niñas, hasta acá hemos llegado. ¿Alguna consulta, alguna duda? Vean estos materiales. Es fácil, este tema es uno de los más fáciles,
hay que tener presente muy bien las propiedades, y ejercicios como que les estoy mostrando son ejercicios que se toman en el parcial. Generalmente acá no hay problemas. Los problemas que aparecen acá es de aplicar las propiedades y sacar las constantes sin elevar. Eso sí aparece siempre. ¿No, Mariela? Sí, ese es el error típico, digamos. El error típico. El- Bueno, chicos, ¿alguna consulta? Falta un tema todavía a desarrollar, eso no sé si les quedó claro, que todavía queda un temita. Sí, yo le expliqué que ahora vamos a ver la segunda parte de sistemas. Ahí Igual están preguntando. A ver, Facundo. La clase que viene es feriado, con lo cual van a poder repasar todos estos temas, hacer ejercicios y demás. Y la clase siguiente la vamos a tomar toda la clase para practicar y para aclarar dudas. Así que creo que está bien la estrategia. Estamos todo ahora, tienen un tiempo importante para poder revisar todo el material y háganlo, porque si van a venir a la clase que viene sin revisar nada, no van a aprovechar la clase. Así que me parece bien ir con esta idea. Les comento rapidísimo lo del parcial, lo que más tienen que saber y después lo leen del instructivo, o qué preferido, directamente pasamos al tema. ¿Saben qué? Hagamos la clase que viene, Mariela. Si Dale. Tenemos tiempo todavía. Sí, lo que les aviso es que en estos días se va a habilitar en el aula de materiales comunes una pestaña que dice parcial 1, y ahí va a estar todo el instructivo de lo que tienen que saber y no pueden dejar de leer para no meter la pata y que el examen no se les invalide o no perder puntos. Así que ustedes vayan mirando, además de porque tienen todos los materiales, por supuesto, en el aula de materiales comunes van a ver que va a estar habilitada una pestañita más que dice parcial 1. Bueno, ahí van a tener para leer, después yo igual les voy a marcar algunas cosas nuevas, pero obviamente ustedes tienen que buscar eso y ir leyéndolo. Así que por favor no dejen de ir chequeando para entonces saber bien de qué se trata. Los que son recursantes, el parcial va a ser en las mismas condiciones del año pasado, solo que va a durar menos tiempo. Así que son todas cosas que tienen que saber, ¿de acuerdo? Por favor no dejen de ir a chequear y leer ese instructivo. ¿Están viendo la pantalla que compartí? Sí. Muy bien. Lo que vamos a ver, que es muy fácil porque es cortito, es una segunda parte de sistemas de ecuaciones. Nosotros arrancamos justamente nuestra cursada con sistemas de ecuaciones, aprendimos el método de Gauss-Jordan, que lo usamos después para un montón de cosas, y lo que vamos a ver ahora es que vamos a agregar todo lo que aprendimos de las matrices y de los determinantes también a los sistemas de ecuaciones. Y entonces vamos a ver otros métodos para resolver sistemas de ecuaciones que van a ser algunos más fáciles, otros no, pero a cada sistema que resolvamos por Gauss-Jordan le vamos a tener que agregar un análisis que vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que saber es que cuando a mí me dan un sistema de ecuaciones, en este caso son m ecuaciones y n incógnitas, yo lo puedo escribir en forma matricial. ¿De qué forma? Armando una matriz que la vamos a llamar A, con los coeficientes encolumnados de las incógnitas, igual que como hacíamos para Gauss-Jordan. Esa matriz va a estar multiplicada por una matriz columna con las incógnitas, X, Y, Z, las que corresponda, y ese producto, si yo hago filas por columna, me va a dar el sistema original, igualándolo a una matriz columna también con los términos independientes. Entonces, la escritura A por X igual a B, tienen que familiarizarse que esto es un sistema de ecuaciones en forma matricial. A es la matriz de los coeficientes, X la de las incógnitas, B la de los términos independientes. Así que cada vez que vean A por X igual a B, eso es un sistema de ecuaciones lineales. En particular nos van a interesar los sistemas cuadrados, los sistemas que tienen igual cantidad de ecuaciones que de incógnitas, porque nosotros recién acabamos de ver justamente un concepto importantísimo, que si la matriz es cuadrada, puedo calcularle su determinante. Y recién vieron con Gustavo que si el determinante es distinto de cero, la matriz admite inversa, es regular, es no singular o inversible. Entonces yo esto lo puedo pensar como una ecuación matricial y despejar la matriz incógnita, como lo vieron hace unas clases atrás con Gustavo. ¿De qué forma? Como no se podía pasar dividiendo una matriz, la única forma de hacer que esta matriz A se vaya de acá era multiplicando por A a la menos 1, por su inversa.
Lo que había que tener cuidado es que como acá la A está a la izquierda de la X, entonces a izquierda se multiplicaba por la inversa. Y esa operación se repetía en ambos miembros de la igualdad. En ambos miembros de la igualdad, si yo multiplico a izquierda, a la menos 1 por A me daba la identidad, y la identidad por X me daba X. Entonces yo encontré una forma de hallar la matriz incógnita a través de operaciones con matrices. Este método se conoce como el método de inversión matricial, pero claramente no siempre se va a poder utilizar. Primero el sistema tiene que ser cuadrado y además la matriz tiene que admitir inversa, o sea que su determinante tiene que ser distinto de 0. Si alguna de estas dos cosas no se cumple, este método no se puede utilizar. Esta aclaración es importante, la inversa de una matriz es única. Entonces, esta operación me va a dar un único resultado. Esto siempre me va a permitir obtener soluciones de sistemas compatibles determinados. No me sirve para ninguno de los otros dos casos. Vemos un ejemplo que está resuelto, que es muy fácil. Me dan este sistema, 2x más igual a 4, x menos igual a menos 1. Lo primero que hacemos es escribirlo en forma matricial. Coeficientes de la x, 2, 1, primera columna. Coeficientes de la y, 1 menos 1, esa es la matriz A. Multiplico por una columna con las incógnitas, x, y, y eso nos da la matriz de los términos independientes. Fíjense en que si hago fila por columna, me queda 2 por x más 1 por y, igual a 4. Entonces, justamente la operación de estas matrices me devuelve el sistema original. ¿Se puede aplicar el método de inversión matricial? Sí, porque es un sistema cuadrado. Y si le calculo el determinante a esta matriz va a ser 2 por menos 1, menos 1 por 1, o sea, menos 3. Es distinto de 0, la matriz es regular, existe la inversa. Entonces, esa es la justificación sobre por qué se puede aplicar este método. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, con Gauss-Jordan, calcular la inversa, esto ya lo sabemos. Y entonces lo que dice el método es, bueno, si tenés la inversa, tenés que hacer la inversa por la matriz de los términos independientes. Y entonces fíjense, en fila por columna será 1/3 por 4, 4/3, más 1/3 por menos 1, me queda 4/3 menos 1/3, son 3/3, que es 1. Fila 2 por columna será 1/3 por 4, más menos 2/3 por menos 1, son 4/3 más 2/3, 6/3, que es 2. ¿Y qué es este 1, 2? Es la matriz X. ¿Y quién era la matriz X? La matriz de las incógnitas, X, Y. Entonces quiere decir que la X vale 1 y la Y vale 2, que es la solución de mi sistema. Este es otro método para resolver sistemas cuadrados cuya matriz de coeficientes admite inversas. ¿Se entendió el método? Si estoy yendo muy rápido, por favor me frenan y me preguntan. ¿Se entiende cuándo se puede usar este método y cómo funciona? ¿Hasta ahí va bien? Hola. Sí, se entiende. Ahí está, muy bien, gracias. Si no, parece que estamos solos, muy bien, ahí están en el chat también, perfecto. Entonces, este método no siempre se puede usar. Si me dan a elegir, obviamente yo soy de Gauss-Jordan a morir, pero bueno, es otro método y a veces puede haber preguntas con respecto a si se puede o no se puede utilizar. En el parcial no les van a exigir usar un método en particular, o por lo menos en la mayoría de los ejercicios no, pero si en algún ejercicio me exigieran usar este método y yo lo resuelvo por otro método, el ejercicio estaría regular. Tengo que saber que hay un método que se llama inversión matricial, ¿de acuerdo? Así que los métodos hay que saberlos todos porque podría haber alguna pregunta específica sobre ese método. Los sistemas homogéneos tenían obviamente una gran característica particular, que es que siempre eran compatibles. ¿Se acuerdan que siempre tenían solución? Al menos la que se llamaba trivial, donde todas las incógnitas valían 0. ¿Por qué es súper importante entonces recordar estos sistemas con lo que acabamos de ver? Porque si nosotros recién dijimos que cuando el determinante es distinto de 0, siempre obtengo sistemas compatibles determinados, con los homogéneos solo me queda otra posibilidad, que es ser compatible indeterminado. Entonces sería negar lo anterior. Si es igual a 0, será la otra posibilidad. Entonces los sistemas homogéneos tienen dos solas opciones, solución única o infinitas. Entonces, en ese caso es fundamental acordarse de esta condición, que ahora va a tener un nombre, un teorema, que si el determinante es distinto de 0, tengo solución única. Entonces, si es igual a 0, tengo infinitas soluciones.
Esto lo puedo usar solo en los homogéneos, porque si no fuera homogéneo, tendría una tercera posibilidad, y entonces que el determinante sea 0, no sabría en cuál de esas dos opciones caigo. Lo que es seguro es que si es distinto de 0, es compatible determinado. Eso se lo tienen que grabar, porque hay un montón de ejercicios que salen solo recordando eso. Determinante distinto de 0, única solución. Es muy fácil calcular un determinante, entonces si les preguntan hallar K para que el sistema tenga única solución, eso lo saco con el determinante. Si es homogéneo y vale 0, entonces tengo infinitas soluciones, pero si no es homogéneo, tengo que analizar. Por eso, ahora después vamos a ver algún ejemplo. Y esto lo tiene que ver con justamente Cramer. Lo que dice Cramer en su teorema es que si el determinante es distinto de 0, el sistema es compatible determinado. Eso es fundamental que lo tengan anotado. Y hay una regla de Cramer que es otra manera de resolver sistemas de ecuaciones. Pero atentos de vuelta a las condiciones. A por X igual a B es un sistema donde A es una matriz cuadrada, de vuelta, N por N, y el determinante es distinto de 0. De vuelta las mismas condiciones para inversión matricial. Sistema cuadrado y matriz que admite inversa, matriz cuyo determinante es distinto de 0 de coeficientes. Si alguna de las dos condiciones falla, no se puede usar la regla de Cramer. ¿Cómo es la regla de Cramer? Estos triangulitos es la letra griega delta mayúscula, ¿sí? No es un triangulito, es una letra griega mayúscula, se llama delta. Lo que me dice es que para encontrar la incógnita de el valor de una incógnita, tengo que hacer una división entre dos determinantes. Estos deltas son determinantes. En el denominador va a ir el determinante de la matriz A, por eso tiene que ser distinto de 0. Y en el numerador va un determinante que se obtiene, ahora lo vamos a ver con un ejemplo, que se obtiene al reemplazar la columna de esa incógnita por la de los términos independientes. Veámoslo con el mismo ejemplo anterior. Es el mismo sistemita de antes. Acá lo armé en forma matricial. Chequeo, es un sistema cuadrado y el determinante es distinto de 0. Entonces puedo usar esta regla. El que va dividiendo siempre es el determinante de la matriz A, el que da -3. ¿Cómo encuentro el determinante asociado a la X? La primera columna era la de los coeficientes de la X. Bueno, esa columna la saco y en su lugar coloco la columna de los términos independientes. Ven, acá se las marqué en rojo. Si quiero calcular el determinante asociado a la Y, la segunda columna era la de la Y, la saco, la otra la dejo igual y la cambio por los términos independientes. Y entonces, ¿cómo obtengo la X? Dividiendo el determinante asociado a la X por el determinante de la matriz A. En este caso, ambos nos dan -3, -3 dividido -3, 1. Y el determinante asociado a la Y nos da -6, dividido el determinante general nos da 2, que obviamente es la misma solución que habíamos encontrado hace unos minutos con el otro método. ¿Se entiende cómo funciona la regla de Cramer? Hay varios ejercicios que me van a preguntar con cosas de la regla de Cramer, así que tienen que saber cómo se arman esos determinantes. Yo tengo un ejercicio justamente, creo que sea de un parcial de Gustavo, así que él me robó, yo le robé a él, estamos a mano, donde el ejercicio exige usar el teorema de Cramer, ¿sí? Entonces, bueno, en un ejercicio así, tengo que saber cómo funciona este teorema, porque si no, ya de entrada no estoy cumpliendo la consigna y ya no va a estar bien el ejercicio. Así que, ojo, atentos a lo que pide el enunciado. ¿Se entendió la regla de Cramer? Esto es práctica. Tienen que hacer, aunque sea un par de ejercicios por cada método, para fijar cómo funciona y, bueno, si se los piden, buscar alguno hecho y listo, ¿no es cierto? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Muy bien. Sí, Recuerden entonces, tanto para inversión matricial como para Cramer, tienen que ser sistemas cuadrados y el determinante de la matriz A distinto de 0, fundamental. Si no se cumplen esas condiciones, lo haremos por Gauss-Jordan, pero ninguna de estas dos se podría usar. Estos dos métodos tienen sus restricciones. Acá tenemos un resumen. Acá quedó muy oscuro el verde y acá dice determinante, están las barritas. En la A siempre dice determinante. Acá dice B. La matriz B me dice no es la matriz nula. El 0 es matriz nula. ¿Quién es B? La matriz de los términos independientes. Entonces, con esto que me están diciendo, que es un sistema no homogéneo.
Si el sistema no es homogéneo, lo único que puedo asegurar es que si el determinante de A es distinto de 0, es compatible determinado. Eso es fijo. Pero si el determinante es igual a 0, puedo caer en cualquiera de las dos opciones. Esto no me alcanza. Ahora, si es homogéneo, si la matriz de términos independientes es la nula, acá sí puedo afirmar que si el determinante es distinto de 0, otra vez, solución única, y si es igual a 0, seguro es compatible indeterminado. ¿Ven la diferencia? Cuando el sistema no es homogéneo, yo tengo 3 opciones, entonces acá tengo que analizar qué pasa. Pero si es homogéneo, no me tengo que olvidar nunca de la regla de Cramer, porque es la manera más fácil. De eso también tengo un ejercicio que si llegamos lo hacemos la próxima, que vamos a estar haciendo toda práctica. Lo último que nos queda ver es un teorema súper importante que se llama Roger-Frobenius. En 2 minutos se olvidaron esos 2 nombres, así que no hay problema. Por lo general le decimos el teorema de los rangos. ¿Qué es lo que me dice este teorema? Que vamos a mirar 2 matrices. Una es la matriz A, la que estábamos hablando recién, la matriz de los coeficientes. Y vamos a llamar una matriz A'. ¿Cómo se va a formar esa matriz A'? Agregándole a la matriz A una columna más. ¿Quién va a ser esa columna? La de los términos independientes. Lo mismo que hacíamos el esquemita con Gauss-Jordan, ¿se acuerdan? Que poníamos la línea y los términos independientes. Bueno, a esa matriz completa, si yo esta línea me la olvido, se la va a llamar A'. Y entonces, ¿qué es lo que dice este teorema? Esto lo tienen que tener, pero anotado gigante en el machete legal que van a tener para el parcial. Que si los rangos de esas dos matrices, son iguales, el sistema es compatible, el sistema tiene solución. En cambio, si los rangos son distintos, el sistema no va a tener soluciones incompatibles. Dentro del primer caso, ¿qué puede pasar? Que los rangos sean iguales y sean máximos, o sea que coincidan con el número de incógnitas. En ese caso voy a tener solución única. En cambio, si los rangos son iguales, pero un número más chiquito que el número de incógnitas, ahí voy a tener infinitas soluciones. Esto lo tienen que tener anotado, porque es el análisis que va a haber que hacer en todos los ejercicios que resolvamos. Acá tenemos algunos ejemplos. Miren, en el primero, aunque no me lo den, yo estoy viendo este esquemita, el ejemplo 1, y ¿cuántas incógnitas tiene ese sistema? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cuántas incógnitas si ahí ya no las veo? ¿Cuántas incógnitas? ¿Cómo me doy cuenta la cantidad de incógnitas en ese esquemita? ¿Qué es lo que uno mira? Por la cantidad de columnas antes de los números. Muy bien, excelente, muy bien, Matías, ¿sí? Si yo miro la cantidad de columnas que tengo en la matriz que nosotros venimos llamando la matriz A, tengo una columna, imaginemos que esta es la de las X y esta es la columna de las Y. Tengo 2 incógnitas y estos serían los términos independientes. Entonces, miro de la línea hacia la izquierda. De la línea hacia la izquierda es la matriz A. ¿Qué rango tiene? 2, porque tomé 2 pivotes. Alguien puede decir, pero acá hay una fila más. Pero ¿se acuerdan que el rango coincide por filas y por columnas? Ya no puedo tomar más rangos, más pivotes, si ya usé las 2 columnas. Estamos todos de acuerdo que esta matriz tiene rango 2. Ahora, si yo esta línea la borro y ahora miro la matriz completa, yo donde está este 4 podría tomar un tercer pivote, lo podría convertir en otro 1 y entonces el rango de esa matriz que se llama ampliada sería 3. Los rangos son distintos, lo que me dice este teorema es que este sistema no va a tener solución. Y lo vemos por el absurdo, ¿no es cierto? Pero ahora no va a alcanzar decir es absurdo, hay que hacer este análisis. Este análisis lo van a tener que hacer cada vez que resuelvan un sistema por Gauss-Jordan. Marcar los rangos. Esa es la justificación del absurdo, la justificación de lo que veníamos haciendo. ¿Se entiende por qué el rango de A es 2 y el de A' es 3? ¿Eso queda claro, seguro? Antes de pasar al ejemplo que sigue, fundamental. Sí. Todos el absurdo lo vemos, eso está claro, pero este análisis tiene que quedarle súper claro porque se les va a pedir siempre, es la manera de justificar lo que veníamos haciendo. Miren el ejemplo 2. Acá tendría 3 incógnitas, supongamos que esta es la columna de las X, esta es la de las Y, esta es la de las Z. El rango de la matriz A, recuerden que es de la línea hacia la izquierda, también es 2, porque yo tomé un pivote acá en esta primera fila y tomé un pivote acá en esta segunda fila, ya no puedo usar más. Por más que tenga una tercera columna, ya agoté las filas, el rango de la matriz es 2.
Si yo borro esta línea y ahora miro la matriz con las 4 columnas, el rango sigue siendo 2 porque ya usé la fila 1, ya usé la fila 2, no me queda otra. Los rangos son iguales, el sistema tiene solución, pero como las incógnitas son 3, el rango es menor a la cantidad de incógnitas. Lo que me dice este teorema es que este es un sistema con infinitas soluciones. Si yo rearmo acá el sistema, voy a encontrar infinitas soluciones que satisfacen el mismo. ¿Se entiende acá por qué los rangos son 2? Porque es compatible indeterminado, ¿eso va quedando claro? Yo les armé... Buenísimo. Yo les armé estos ejemplos que son muy cortitos para no perder tiempo, pero en realidad imagínense en que estos esquemitas son el final de un Gauss-Jordan. A ustedes les dan un sistema, pivotean y llegan a esto, el último paso. No pueden tomar más pivotes, bueno, entonces ahí defino. El rango de A es tanto, el rango de A' es tanto, este es la clasificación y este es tu sistema solución. Este va a ser el final de todos nuestros ejercicios. Miren el último ejemplo. Supongamos que acá tengo las X, las Y, las Z, tengo 3 incógnitas, ¿sí? N sería 3. Y en la matriz A, de la línea hacia la izquierda, tomé 3 pivotes. Tomé un pivote acá en la fila 2, un pivote en la fila 1, un pivote en la fila 3, rango 3. Si yo borro esta línea, y ahora miro la matriz con las 4 columnas, el rango sigue siendo 3, porque ya no tengo más filas. Rangos iguales, tengo solución, pero como los rangos son máximos, acá sí es única la solución y por supuesto la podemos ver, ¿no es cierto? X sería 2, Y sería 0 y Z sería menos 3. Pero lo importante es entonces que les quede súper claro esto del rango, porque es el análisis que vamos a tener que hacer de acá hasta el último día de la cursada cada vez que resolvamos un sistema de ecuaciones. Aplico Gauss-Jordan, eso lo recontra sabemos, pero en algún momento tengo que decir qué pasó con los rangos para justificar el tipo de solución. ¿Quedó claro? ¿Seguro? ¿Alguna pregunta? Quedó muy claro. Buenísimo. Sí, se entendió. Si fui muy rápido, después Gustavo solamente el PowerPoint lo va a subir, yo voy a subir después los ejercicios resueltos. En los ejercicios resueltos yo también hice un resumen, así que ahí también tienen lo del teorema de Roger-Frobenius. Hoy para hacer ejercicio ya es tarde, ¿no, Gustavo? Ya está por hoy. No, ya está por hoy. Está bien, les muestro nada más que el ejercicio para que vean el resumen que les hice yo. Así entonces... acá. Bueno, este era el primer ejercicio que les quería mostrar, pero ven, acá está todo el resumen de lo que estaba en el PowerPoint, que yo no lo tenía. Entonces, bueno, acá está lo de Cramer, acá está lo del teorema de Cramer, inversión matricial, y acá está el resumen que lo tienen que tener recontra claro con lo de Roger-Frobenius. Todo esto va a estar después con los ejercicios que les vayamos a subir, si es que hacemos estos o hacemos otros. Pero bueno, la clase que viene entonces es feriado, recuerden eso, nos estaríamos viendo el 28, ¿sí? Bueno, chicos, yo también estoy grabando algunas clases digamos, de repaso de cada uno de los temas. Los voy a estar subiendo en estos días a la página, también los voy a subir a YouTube, o sea, si los quieren ver de ahí también. Y lo estoy separando por temas, ¿sí? Resuelvo ejercicios de parciales. Así que bueno, tienen ese material también para ir preparándose para la última clase antes del parcial, así aprovechan bien esa última clase de repaso. Sí, lo que dice Gustavo es importante, chicos. Repaso es cuando uno tiene claro ya los temas y estuvo practicando por su cuenta. Si no, es venir a vernos hacer ejercicios a nosotros, y eso la verdad que una semana antes del parcial no les va a servir. No se confíen que porque van a tener todos los materiales está todo servido en bandeja, porque, por ejemplo, las propiedades que hoy vieron con Gustavo, si no las saben usar, por más que tengan todas las propiedades escritas, no les va a servir. Entonces tienen que hacer ejercicios, por favor, pónganse a practicar todo lo que puedan. Tienen el foro de consultas que no lo están usando. Mañana pueden habilitar para subir la tarea de matrices y determinantes, que son 3 ejercicios de parciales, que los pueden resolver, me mandan las fotos y yo se los devuelvo corregidos. Esa es otra manera de ver si están entendiendo los temas. A partir de mañana los van a poder subir, como hicieron con los de vectores. Eso, por favor, traten también de poder hacerlo, así por lo menos tienen una devolución. Ok, chicos. Bueno. ¿Alguna consulta?
Por ahora no, al menos yo debería de aplicar todo esto hasta Bueno, tener cualquier todo cosa tienen el foro de consultas, acuérdense de eso, y yo se los respondo rápido, suelo verlo varias veces al día, así que escriban y yo les contesto. Muy bien, Muchas chicos. gracias, profe. Muchas gracias, profe. En Chao, serio. nos vemos en Muchas 15 gracias, días. nos vemos. Que tengan muy buenas noches. Buen fin Igualmente. de. Chao, profe. Gracias, buenas noches. Chau, chau.